Si tuviéramos que hablar de uno de los mejores strikers, más exactos, un sniper con su striking, si tuviéramos que hablar de uno de los luchadores más creativos de toda la UFC, tendríamos que hablar de Israel Movolaji Adesanya. Nuestra historia comienza con el nacimiento del pequeño león Israel en Lagos, Nigeria, el 22 de julio de 1989. Es hijo de Taiwo y Femi Adesanya, su madre enfermera de profesión y su padre contador. Tiene 4 hermanos menores, Samuel, David, Bolu y Débora. Fue criado en su ciudad natal, Lagos, en el seno de una familia adinerada. Este león desde muy pequeño comenzó a interesarse por el deporte. En ese entonces empezó su andadura en la jungla al practicar la disciplina del taekwondo, deporte del que se alejó después de una fractura de brazo. Esta lesión le permitió tomarse un tiempo para meditar qué rumbo llevar su vida. En medio de esto, se interesó por el baile y el malabarismo. Esto se puede apreciar en sus espectáculos. Es una de las cosas que lo caracteriza, sus bailes y maromas. Además que le permitió desarrollar mucho su creatividad, una de sus armas más letales. En el 2004 decidió firmemente comenzar su andadura nuevamente en el octágono, en las artes marciales mixtas. El león llegó a Nueva Zelanda, se mudó a Rotorua con su familia. Allí continuó sus estudios, donde él mismo ha contado que sufrió de bullying y abusos por su color de piel. Aún así, eso no lo detuvo y agarró más fuerzas y ganas para seguir aprendiendo y entrenando. Siguió interesado por las artes marciales, inspirados en películas como Ong Bak, que para estos países se traduce como El Guerrero Muay Thai del 2003. Además es un fiel amante de los animes como Naruto, Avatar o Death Note, por nombrar algunos. Como dato curioso, se hace llamar a sí mismo como el maestro de los estilos, The Last Style Bender, porque dice que quiere dominar todas las disciplinas de las artes marciales mixtas. Tiempo después, a los 18 años, comenzó a practicar kickboxing y tan solo un año después debutó como amateur bajo la guía de Derek Broughton. Si bien su primer encuentro amateur terminó en derrota, el león estaba lastimado, pero ahora entendía por qué no debía equivocarse, porque lo pagaría muy caro. Por allí dicen que las derrotas hacen aún más fuerte a los valientes, a los guerreros de corazón y a los que están destinados a la grandeza. Y así fue. En los siguientes años ganaría experiencia, haciéndose de un impresionante récord de 32-0. Poco antes de mudarse a China como peleador profesional, en 2010 regresó a Nueva Zelanda, donde poco después tomó una decisión clave en su carrera, que fue comenzar a entrenar bajo la tutela del coach Eugene Berman. No le fue fácil, pues según sus propias declaraciones en entrevistas nos cuenta que este no quería entrenarle al principio, pero la terquedad, la constancia y sobre todo el talento hicieron que con el tiempo este le ayudara a mejorar su estilo de pelea en cuestión de 2 años. El león estaba listo para emprender el viaje más ambicioso de su vida profesional. En aquel momento, gobernar la selva de los medianos. Adesanya hizo su debut profesional en la Supremacy Fight Championship el 24 de marzo de 2012 frente a James Griffin. Ese día consiguió su primera victoria como profesional en kickboxing. Durante los siguientes 5 años, Adesanya pelearía en Nueva Zelanda, Australia y China, consiguiendo en el transcurso un récord de victorias de 11-0. El 2017 fue un año agridulce para nuestro campeón, ya que el 4 de marzo de ese año, Israel Adesanya sufrió el único KO que arrastra en su carrera dentro de las artes marciales, y fue de las manos del campeón de kickboxing, Alex Pereira. Podría ser el fin del Hombre Araña. Y ese mismo año, en 2012, firmó contrato con la casa de pelea más mediática y grande de la actualidad,
la UFC, The Ultimate Fighter. Finalmente hizo su debut el 11 de febrero del 2018 frente al australiano Rob Wilkinson, a quien venció en el segundo round con un nocaut técnico. Después del combate fue galardonado con el premio de la actuación de la noche. Su siguiente pelea en la UFC fue el 14 de abril del 2018, una guerra contra el italiano Marvin Vettori, que al finalizar obtuvo el triunfo nigeriano por decisión dividida. 3 meses después venció a Brad Tavares y en noviembre a Derek Brunson, consiguiendo así un récord de 4-0 en su año debut. Un año increíble, pero que le abriría las puertas para que el año venidero fuese aún más brillante. Su racha se extendió al 2019, pues a comienzos de febrero venció al legendario La Araña Anderson Silva, incrementando así su popularidad. Aquella vez dijo que esa pelea tenía que suceder, ya que él lo había inspirado. Inclusive después de las peleas le preguntaron a Anderson que si en algún momento sintió que le estaba pasando el legado para que la nueva generación comenzara su reinado, y su respuesta fue sí, así fue. Y esta pelea con el veterano le abrió las puertas a una pelea por el campeonato mundial, una pelea con el león reinante de aquella jungla. Pero el campeón australiano Robert Whittaker estaba lesionado, así que el 13 de mayo del 2019 se convertiría en campeón interino de la UFC en peso semipesado, tras vencer a Kelvin Gastelum en un combate golpe contra golpe. Una prueba de fuego la cual ganó por decisión unánime, una noche mágica en la cual el león demostró garra, determinación, corazón y mucha técnica, que le valió para la pelea de la noche y pelea del año. Una increíble carrera meteórica, pero que trae mucho trabajo y dedicación. Luego de esto, finalmente se dio la noche por la cual había trabajado tanto. Un combate por ser campeón mundial contra Robert Whittaker en la UFC 243, la cual ganó con un KO en el segundo asalto de manera contundente. 20 meses después de su debut, era campeón mundial, demostrando una vez más que ese era su destino, ser dueño de aquel tan anhelado cinturón. El león ya era oficialmente rey de aquella jungla, así que vendrían contrincantes a tratar de quitarle la corona, así que le soltaron al soldado de Dios, el cubano Joel Romero, en UFC 248, una batalla muy cerrada que para algunos fue un poco aburrida, pero igual demostró la inteligencia para luchar contra un oponente más fuerte físicamente y que ganó al final el polémico campeón nigeriano por decisión dividida y muy controversial. Su próxima pelea sería para defender el ya mencionado título por segunda vez desde que fuese coronado campeón. Esta vez se mediría contra una montaña brasileña llamada Paulo Costa, el Hulk de la UFC, que también venía pulverizando la división. Esta pelea fue entre dos peleadores que venían invictos. Para el brasileño sería la pelea más importante hasta la actualidad de su carrera. Este combate había sido altamente esperado por los fanáticos y los medios, y muchos esperaban que Borrachina, con su potencial, sacara a relucir las falencias del campeón. Pero esa noche, tal y como lo había predicho el mismo Israel, cuando se cerró la puerta de la jaula, comenzó a sentir los puños del flaco y comenzó a sentir su potencia y sniper milimétrico. Y una vez más, la inteligencia y la técnica pudo más que el poder de la fuerza. A pesar de que ganó con contundencia, también dejó un recado al final del combate, para algunos polémicos y para otros muy merecido. ¡Diablos, señorita! El león reinante estaba muy fuerte, estaba más fuerte que nunca, y en la búsqueda de nuevos retos aceptó subir en un tiempo muy corto al peso semicompleto para medirse directamente contra el que en aquel entonces era el campeón reinante de aquella jungla llamado Jan Blachowicz, el poder polaco. Había recién agarrado la corona, se dio el combate y en striking estuvieron parejos, pero el polaco llevó la pelea al suelo y allí dominó.
y le quitó el invicto a Israel en la UFC. Para muchos, Israel anticipó su subida y lo hizo muy rápido, y la diferencia de peso y su debilidad por el suelo, que es su talón de Aquiles, le pasaron factura. Su próximo combate sería contra el que saliera victorioso de la pelea de Whittaker versus Jared Cannonier, la cual fue ganada por el ex campeón Robert Whittaker, y lo hizo de una manera lúcida y superior, y luego de eso tenían el camino libre para volver a verse las caras frente a frente. Pero Whittaker no quiso enfrentar a Israel de inmediato. Entonces luego de allí Israel puso su mira de nuevo en su división, en la cual es campeón, para buscar rival para seguir buscando sacarse esa derrota de encima, y le dio una nueva oportunidad por el título a Marvin Vettori, el italiano, la cual ganó el nigeriano de nuevo con relativa tranquilidad. En aquel entonces, a la vista del Rey Easy, no habían más oponentes que representaran un peligro en su división, y dicho por él mismo, pero volvió Robert Whittaker, el cual también, mientras Israel vencía a Vettori, se enfrentó a Kelvin Gastelum, venciéndolo de manera unánime, sólida, contundente, y seguía perfilándose como una seria amenaza para el Rey. Ahora se había programado este combate para la UFC 271. La tan esperada revancha entre Israel Adesanya y Robert Whittaker finalmente contaba ya con fecha. La pelea por el título del peso mediano tuvo lugar el 12 de febrero, día previo al Super Bowl. Sí, esta fue la prueba más grande para nuestro león. Llegaban en el mejor momento de Robert Whittaker y en un momento exacto para Israel, para barrer por segunda vez con su división. La pelea fue muy técnica, se respetaron bastante, pero Israel demostró no solo tener creatividad y un buen striking, sino que cuenta con un poder de IQ muy alto. Su intelecto es esa gran virtud, la inteligencia y la estrategia. Le permitieron ganar la batalla y una vez más se consagró de forma increíble en su división, creando así una hegemonía donde nada ni nadie puede derribarle. Después de esto tendremos que ver qué le depara el futuro a nuestro león nigeriano. Ya con la ida de Khabib, el bajo rendimiento de McGregor, de Masvidal y de muchos de los peleadores franquicias, el ninja Adesanya actualmente se ha convertido en la nueva superestrella de la UFC y el favorito del presidente Dana White. Estamos hablando de niveles mediáticos casi Conor McGregor en su prime, por su personalidad, ocurrencias y creatividad, y por sobre todo porque habla mucho, pero también gana mucho. Por algo es el campeón. Además, Israel acaba de convertirse en el segundo atleta mejor pagado de toda la compañía UFC. Tiene el segundo contrato más valioso de la historia de la compañía, solo por detrás de la mega estrella Conor McGregor. Y tiene el talento y la juventud de su parte para perfilarse como uno de los peleadores franquicia de todos los tiempos. Eso sí, tiene que seguir ganando. Ahora se perfila Jared Cannonier, un gran killer, un gran striker con poder. El gorila contra el ninja. Pero desde Striking Radio vemos a Israel muy superior. Va a ser una noche inolvidable e increíble, seguro con un KO. Pero ya luego hablaremos de esto cuando tengamos la fecha de la pelea. Ya se habla de fechas tentativas como junio o julio, pero veremos qué sucede. Si tuviéramos que elegir al striker más exacto y milimétrico de toda la UFC, ese sería Israel Adesanya. Como dato curioso, Israel es actualmente uno de los 3 reyes africanos junto a sus hermanos Kamaru Usman, Francis Ngannou. Otro dato curioso es que Israel es un apasionado de los tatuajes, pero uno de los más curiosos es un tatuaje del sello del zorro de las 9 colas de Naruto que tiene en su abdomen. Israel tiene un patrimonio aproximado de casi $4,5 millones según Forbes. A la vista hay retos más que interesantes para el 2022. El mismísimo Khamzat Chimaev, el checheno, si su carrera sigue meteórica, podría pelear por el título de los welters a finales de 2022. Y así podría enfrentar a Israel directamente campeón versus campeón en el 2023. Pues soñar no cuesta nada.
Por otro lado, se le ve al brasileño Alex Pereira con ganas de tratar de obtener una oportunidad por el título en UFC en algún momento y enfrentarse a Israel, un camino muy difícil pero no imposible. Ya no sería solamente por reinar en una división, sino por dejar su huella y ya postularse como uno de los pocos que pueden pretender ser nombrado GOAT, el mejor libra por libra, pound for pound de todos los tiempos. Aún falta para que este año será el más importante en la carrera de este Rey León, que aún sigue escribiendo su propia historia. Deja en la cajita de comentarios de qué otro peleador o atleta te gustaría que contáramos su historia. Así que será hasta la próxima. Esta fue la breve historia de Israel Adesanya, The Last Style Bender, contada por Striking Radio.